Bueno, esta lección dice que Dios es nuestro objetivo hoy y que el perdón es el único camino. El perdón son las ilusiones. Y yo siempre he tenido muchas dudas. Lo que nos está diciendo esta lección es que tenemos que perdonar a Dios, que no necesita perdón, por supuesto. Pero yo lo interpreté o lo juzgué así. O sea, ten en cuenta que cuando estás juzgando cualquier cosa, estás juzgándole a Él, porque Él está en todo. Pero si por un momento reflexionamos y nos ponemos en presente nada te puede hacer daño. En presente estás en su mundo real. Y entonces de esta manera es cuando ves al otro tal y como es, sin interpretaciones del pasado ni del futuro. Hoy dedicaré mi día a estar con Dios, pues está en todo, es bien sencillo. Ánimo y a por ello. Buenos días, hoy damos la lección 256. Dios es mi único objetivo hoy. La manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón, no hay otra forma. Si la mente no le hubiera concedido el valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya te encuentras? ¿Qué tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y así es, Padre nuestro, ¿cómo queremos llegar a ti? Por el camino que nos has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha indicado. Y ahora continuamos con el repaso de qué es el pecado. Ánimo y a esperar respuestas. Hasta mañana. Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a dar otras 10 nuevas lecciones con este apartado que es del título ¿qué es el pecado?, que le tendremos que recordar con cada lección. Bueno, sí que es verdad que te recomiendo que lo leas en el apartado de la lección que vamos a dar ahora, que es la 251. Justo antes de empezar la lección 251 va reflejado esta explicación de qué es el pecado. Te recomiendo que lo leas además de mi interpretación, porque no deja de ser una interpretación mía. Pero bueno, aún así me resuena dártela, ¿no? El pecado es el mundo que yo fabriqué. El mundo que yo fabriqué para dejar a Dios fuera. El mundo que yo fabriqué para que me diese la razón en todo. Entonces, los ojos, el tacto, la vista, todo eso dan fe de que a lo mejor Dios puede morir bajo mi ilusión. Dice que todo va a dar fe a tu vista de que las personas son malvadas, de que hay hambre, de que hay maldad, de que... Bueno, y esto solo lo traen, ya nos está enseñando el curso que solo lo traen nuestros juicios, nuestras propias interpretaciones de lo que es la vida. Porque es como una pescadilla. Si yo digo esta persona es así y la pongo una falta, resulta que ya no solo esa persona, sino otras me van a demostrar eso. Y voy a decir, ¿ves cómo tenía razón? Estoy dando fe al pecado. Estoy dando fe a mis interpretaciones. Pero también nos dice en este texto de qué es el pecado, de que solo es un juego. Es decir, que a Dios, al reino, no se le puede alterar. Es decir, nos hemos metido en un videojuego y todo pensamos que es real, pero nosotros seguimos insistiendo en nuestra verdad, o sea, en lo que somos de verdad.
y ahí no cambia nada, todo es inmutable, todo es eterno. Pero luego damos tanta realidad a esto que pensamos que es verdad. Y no es más que eso. A esto le llamamos pecado. En el momento que te das cuenta de que todo lo generas tú inconscientemente y la elección que has tomado de cómo ves a tus hermanos, si les ves con amor o les ves con miedo, o sea, si les ves con faltas, ¿no? Dice que el pecado es lo más parecido a la falta de amor. Sería eso. Cómo yo les veo, en qué me posiciones, si les veo como seres espirituales, como Dios mismo, o les veo como pecadores o como hombres mismos. En el lado que mi mente se posicione, es el mundo que yo voy a ver. El videojuego tenía fallos, y el fallo es que Dios está siempre a tu lado. Y en cuanto tú te posicionas en el lado recto, que llama el curso, el pecado deja de existir. Eres consciente de que todos los hermanos son un espejo tuyo. Y ahora vamos a repasar la lección número 251. Bueno, la he repasado antes porque siempre el vídeo este le cuelgo al final. Ánimo ya por ello. Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a dar otras 10 nuevas lecciones con este apartado que es del título, que es el pecado, que le tendremos que recordar con cada lección. Bueno, sí que es verdad que te recomiendo que lo leas en el apartado de la lección que vamos a dar ahora, que es la 251. Justo antes de empezar la lección 251 va reflejado esta explicación de qué es el pecado. Te recomiendo que lo leas además de mi interpretación, porque no deja de ser una interpretación mía. Pero bueno, aún así me resuena dártela, ¿no? El pecado es el mundo que yo fabriqué. El mundo que yo fabriqué para dejar a Dios fuera. El mundo que yo fabriqué para que me diese la razón en todo. Entonces, los ojos, el tacto, la vista, todo eso dan fe de que a lo mejor Dios puede morir bajo mi ilusión. Dice que todo va a dar fe a tu vista de que las personas son malvadas, de que hay hambre, de que hay maldad, de que... Bueno, y esto solo lo traen, ya nos está enseñando el curso que solo lo traen nuestros juicios, nuestras propias interpretaciones de lo que es la vida, porque es como una pescadilla. Si yo digo esta persona es así y la pongo una falta, resulta que ya no solo esa persona, sino otras me van a demostrar eso y voy a decir, ¿ves cómo tenía razón? Estoy dando fe al pecado. Estoy dando fe a mis interpretaciones. Pero también nos dice en este texto de qué es el pecado, de que solo es un juego. Es decir, que a Dios, al reino, no se le puede alterar. Es decir, nos hemos metido en un videojuego y todo pensamos que es real. Pero nosotros seguimos existiendo en nuestra verdad. O sea, en lo que somos de verdad. Y ahí no cambia nada, todo es inmutable, todo es eterno. Pero luego damos tanta realidad a esto que pensamos que es verdad. Y no es más que eso. A esto le llamamos pecado. En el momento que te das cuenta de que todo lo generas tú inconscientemente y la elección que has tomado de cómo ves a tus hermanos, si les ves con amor o les ves con miedo, o sea, si les ves con faltas, ¿no? Dice que el pecado es lo más parecido a la falta de amor. Sería eso. Cómo yo les veo, en qué me posiciones, si les veo como seres espirituales, como Dios mismo, o les veo como pecadores o como hombres mismos. En el lado que mi mente se posicione, es el mundo que yo voy a ver. El videojuego tenía fallos,
Y el fallo es que Dios está siempre a tu lado. Y en cuanto tú te posicionas en el lado recto, que llama el curso, el pecado deja de existir. Eres consciente de que todos los hermanos son un espejo tuyo. Y ahora vamos a repasar la lección número 251. Bueno, la he repasado antes porque siempre el vídeo este le cuelgo al final. Ánimo ya por ello.